Hola, qué gusto, bienvenidas, bienvenidos a el inicio de nuestro nuevo ciclo de conferencias, ahora alrededor del Evangelio de San Juan. Como siempre, iniciamos nuestro encuentro pidiéndole al Señor el don de su Espíritu que nos guíe, que ilumine su palabra para que se convierta en palabra viva, que se dirija a nuestro corazón, que nos ayude a descubrir su presencia, esta comunicación amorosa en todas, en todos y en todo. Por eso lo invocamos como quien es, comunidad de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, ayúdanos a caminar por este itinerario que nos propone Juan el teólogo. Que con ese don de tu Espíritu podamos profundizar en su mensaje y ver cómo nos ayuda a entender que a través de tu Hijo te conocemos a ti. Y todo te lo pedimos por Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Pues llegamos al cuarto evangelio en nuestros ciclos de conferencias, tal vez el evangelio más complejo, pero también el más rico, un evangelio al que a lo largo de la historia se han referido sobre todo los místicos. ¿Por qué le puse este subtítulo de Juan, el evangelio del Hijo de Dios? Recordemos que de los otros evangelios habíamos hablado como subtítulo de algo particular que los caracteriza. En el caso de Marcos, pues el más antiguo, el primero de los evangelios, según el consenso de los expertos en Sagrada Escritura, ¿no? Por distintas razones que explicamos en su momento. Mateo, el evangelio de la Iglesia, de la Eclesía, porque es uno de los temas principales de los que habla el evangelista y porque es el que le dedica más tiempo de los cuatro evangelios a hablar del dinamismo y de la misión propia de quienes siguen este mensaje de Jesús. El último que vimos, el evangelio de Lucas, hablábamos de él como el evangelio de la misericordia, porque en la sensibilidad propia del último redactor del Evangelio, lo que se subraya, lo que se presenta con más fuerza es precisamente esta disposición de Dios para abrir su corazón y así recibir a los miserables, a los que sufren. Comentábamos en su momento, pues lo que la tradición nos dice, que Lucas era un médico, y como la mayor parte de los médicos pues tenía esta sensibilidad ante las personas que sufren. Y así llegamos al Evangelio de Juan. Cuando estaba yo tratando de pensar cómo lo podríamos describir, algunos han hablado de Juan como el Evangelio de las alturas, y de hecho, como ustedes recordarán, cada uno de los evangelistas tiene un símbolo o adopta. La Iglesia le ha dado a lo largo de la historia de la tradición cristiana un símbolo para vincularlo a algunas de estas figuras del Antiguo Testamento, estas figuras del carro de Dios, ¿no? De la barajá de Dios, que eran un ángel, uno con figura de ángel, otro con figura de león, otro con figura de toro y otro con figura de águila. Entonces, a cada uno se le fue asignando una de estas figuras, ¿no? En el caso de Marcos, el león, ¿no? Por su energía, por la manera como el Evangelio parece que nos va llevando a marchas forzadas. En el caso de Mateo, el ser humano, decíamos, el centro de su preocupación, su predicación es esta comunidad cristiana, la Eclesía, como seguidora del Señor Jesús. Lucas, la figura del toro, que es aquel que con su fuerza nos va transmitiendo
el sentido profundo de la palabra de Dios, que es el amor como misericordia, lo que finalmente puede transformar el mundo. Y así llegamos al Evangelio de Juan, cuyo símbolo es un águila, por los altos vuelos, podríamos decir, de Juan. Entonces se le ha definido así como el Evangelio de las alturas, el Evangelio del vuelo del águila, el Evangelio teólogo, porque recordemos que Juan en la tradición ortodoxa se conoce así, como Juan el teólogo. Yo decidí darle este segundo nombre, como subtítulo del Evangelio del Hijo de Dios, porque como veremos, en particular la próxima reunión, cuál es la temática, la mistagogía, los temas principales que nos transmite el Evangelio, su estructura, pues la figura de Jesús como aquel que revela al Padre. A Juan le debemos aquella frase que está de alguna forma dicha en los otros evangelios, pero en Juan tiene mucha fuerza: el que me ve a mí, ve al Padre. En esta invitación que le hace el Señor a Felipe a fijarse en Él y a creer que en Él, en su Hijo encarnado, vamos a encontrar el sentido, finalmente la naturaleza, la identidad del Dios vivo. Entonces, por esa razón decidí a nuestro cuarto ciclo alrededor de los evangelios denominarlo así: Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. Y esto no solamente por esas expresiones particulares, explícitas, donde Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre, Él es la imagen del Dios invisible, etc., sino porque aparece con mucha fuerza a lo largo del Evangelio la manera como Jesús se presenta en cuanto a revelación del Dios vivo. De hecho, llega inclusive en la estructura del Evangelio a hablar 7 veces de sí mismo con la expresión nombre, naturaleza de Dios. Recordemos el nombre de Dios que le da a Moisés en la experiencia de la zarza ardiente en el Éxodo, cuando Moisés le pregunta: ¿quién eres? ¿Cómo te vamos a nombrar? Cuando me pregunten quién te manda, ¿qué nombre les voy a dar? Y Dios responde con la raíz verbal del ser, ¿no? Por eso las Biblias lo traducen como yo soy. Y hemos dicho que el sentido profundo, el sentido que trata de transmitir esa experiencia fundante y mística de Moisés, es que él se había encontrado con aquel que, siendo, sostiene a todo lo que existe. Captó, percibió lo que sostiene todo lo que existe. Pues bien, eso que las Biblias traducen como el que soy, yo soy el que soy, pues Jesús en el Evangelio de Juan 7 veces se adjudica este título: yo soy. Lo vamos a ver ahorita, es tema también de la catequesis, digamos del programa catequético de Juan y de su estructura que veremos en la segunda conferencia. Pero todo esto nos permite entender cómo Jesús se presenta en el Evangelio de Juan como la revelación definitiva de Dios. Quien conoce a Jesús, quien se abre a su comunicación, accede al Padre, entiende al Padre. Además de Jesús como revelación del Padre, quien apunta hacia el Padre, el tema central del Evangelio y en particular de los primeros 12 capítulos, el libro de los signos, como veremos, es transmitirnos la verdadera naturaleza, identidad de Jesús. Es una trama, una narrativa recurrente en todos los evangelios, pero de manera muy importante en el Evangelio de Juan, en que cada persona tiene una idea de quién es Jesús, ¿no? Le asigna a Jesús una identidad, pretende encasillar a Jesús en esa identidad y desde esa identidad que le proyectan,
pues interactúan con él. Esto de manera especial aquellas personas que no aceptan su enseñanza, que se oponen a lo que Jesús enseña y transmite, ¿no? Pero también las personas que se entusiasman con él falsamente, ¿no? Que creen que es el Mesías al estilo de lo que el pueblo de Israel esperaba en esa época, etc. En realidad, los 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan nos presenta una serie de confusiones, ¿no? La gente le asigna a Jesús una identidad, un concepto, una etiqueta, y Jesús se dedica a desmantelarla y termina aseverando quién es Él, revelando quién es Él. Entonces, también por eso vale la pena llamarle así el Evangelio del Hijo de Dios, porque a lo largo de toda su narrativa, Jesús se va revelando, se va presentando, va permitiendo que la gente sobre todo que estaba en actitud de disposición para recibir su mensaje, irlo conociendo, ir entendiendo quién es Él y qué es lo que busca hacer. Por todas estas razones también me parece que este subtítulo es apropiado. El Evangelio del Hijo de Dios. Vamos entrando ya en materia directamente de este contexto. Primero vamos a hablar del momento histórico. Recordarán ustedes que esto hicimos con Marcos, con Mateo y con Lucas. De alguna manera en esos evangelios era más fácil hacerlo, porque la última etapa redaccional y sobre todo el lugar donde fueron escritos estos otros evangelios, los evangelios sinópticos, estaba un poquito más detallada, ¿no? Podíamos fijarlos en X década, ¿no? Todos los evangelios, ya sabemos, lo hemos repetido en innumerables ocasiones, siguen un proceso, digamos, editorial, formativo, de gestación. Todos los evangelios nacen en la experiencia de los discípulos y discípulas con Jesús. Esos discípulos y discípulas que convivieron con Él, que caminaron con Él, fueron aprendiendo de lo que Jesús enseñaba a través de momentos concretos de la vida de Jesús y su interacción con su entorno, con personas, con la realidad del mundo en el que se desarrollaba. Entonces, el primer estado de gestación de los evangelios es la vida de Jesús y la experiencia de las discípulas y los discípulos en su intercambio con Jesús. Comentábamos que después viene una etapa que se conoce como apostólica, que es lo que los apóstoles o las discípulos que conocieron a Jesús le transmiten a las nuevas generaciones o nuevos grupos que no conocieron a Jesús. Entonces, hay una transmisión de los dichos y hechos de Jesús, de quienes lo conocieron y participaron con Él en esos momentos de su vida, a quienes no lo conocieron, no participaron con Él de esos momentos fundantes. Entonces, todos los evangelios, todas las tradiciones pasaron por eso. Conforme empiezan a morir los testigos oculares, las testigos oculares, entonces empieza a haber una preocupación de registrar lo que dijeron. Es muy probable que los primeros registros, ya lo saben ustedes, hayan sido pequeñas hojas sueltas con algún dicho de Jesús, con algún hecho de Jesús. Y circulaban entre las comunidades sueltas, ¿no? Seguramente se leían en algún momento de las celebraciones cristianas, se compartían. A lo mejor quienes transmitían o formaban a las comunidades los leían y los preparaban para sus propias exposiciones de la fe. Total que hay todo un periodo postapostólico en que se empiezan a juntar estos dichos y hechos de Jesús. El siguiente momento de gestación es cuando estos dichos y hechos se forman en compendio, ¿no?
alguien se le ocurre reunir todos los que puede conseguir y trata de ponerlos en un orden cronológico, a lo mejor siguiendo algo de lo que los apóstoles dijeron o elaborando su propio orden de acuerdo a lo que le parecía más didáctico o pedagógico. Y es por eso que vemos que si bien todos los evangelios sinópticos tienen a Marcos como sustrato, a mí me gusta decir es como la columna vertebral sobre la cual Lucas y Mateo trabajan, agregándole a ese sustrato cronológico, pues elementos de otras colecciones, como puede ser el documento Q de Dichos de Jesús, o, como dicen algunos autores contemporáneos, otras colecciones que solo tuvieron acceso Mateo o solo tuvieron acceso Lucas. Pero cuando llegamos al final de todo este proceso de evolución, de gestación del Evangelio, hay un último redactor que prácticamente trabaja todo el material o retrabaja todo el material, y eso es lo que nos llega. Y como les decía, esa última redacción muy probablemente haya sido en los evangelios sinópticos en la década de los 70s, 80s después de Cristo, ¿no? Y así llegamos al Evangelio de Juan. ¿Por qué es tan complejo? Porque en la última redacción, que es la que tú y yo tenemos en nuestra Biblia, esta que podemos leer hoy, conviven una serie de estratos. Algunos autores hablan hasta de 4 estratos redaccionales que no recibieron una especie de edición final, sino que fueron respetados de alguna manera y finalmente constituyen el cuerpo del Evangelio como lo conocemos. ¿Por qué es esto importante? Porque habría algunos de estos estratos tan antiguos como el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de que ya circulaban, como los estamos viendo, como los conocemos, desde el año 60, 70. Son aquellas partes, y las iremos apuntando a lo largo de nuestra reflexión del Evangelio, donde se habla en presente, y se habla en presente de eventos o de lugares que al poco tiempo dejaron de existir, ¿no? El estanque de Betesda, por ejemplo, totalmente destruido en el año 70 en la toma de Jerusalén por parte de los romanos, y hay escenas que se presentan en presente, ¿no? En el tiempo presente del verbo, lo cual quiere decir, además, el detalle con que describe esos lugares. Ya a los 30 o 40 años, cuando encontramos los últimos estratos redaccionales, pues ya habría muy poca gente que se acordaba de aquel lugar con tanto detalle, ¿no? Entonces, tenemos estos estratos muy antiguos, luego una primera edición o agregados de elementos que tenían que ver con algunos discursos de Jesús, a lo mejor con los fundamentos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero sobre todo el relato de la pasión y su muerte, que, como ya hemos dicho también en los anteriores evangelios, son el núcleo alrededor del cual se construye toda la narrativa. Lo primero que se terminó en la mayor parte de los evangelios, de Juan hay algunas dudas, pero sin duda en Lucas, Mateo y Marcos es el relato de la pasión y muerte del Señor y eventualmente su resurrección. Después de esta segunda redacción, que toma en cuenta algunos de estos elementos, que fueron enriqueciendo, profundizando, empieza a tomar forma lo que ahora conocemos de la estructura, y permítanme adelantarme un poco porque es importante hablarlo ahorita, de 4 segmentos muy dispares en dimensiones, pero muy distintos.
el primer segmento, que es el prólogo, le vamos a dedicar una conferencia al prólogo porque es de una riqueza impresionante, pero estamos hablando de 14, 15 versículos del primer capítulo. Después, lo que se conoce como el libro de los signos, que son 12 capítulos, el final del capítulo 1 y todos los demás hasta el final del capítulo 12. Luego viene el libro de la gloria, que es el equivalente al relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que nos llevaría del capítulo 13 al 20, y el epílogo del Evangelio, que es el capítulo 21. Se construye, consideran algunos autores, esto con la estructura que conocemos ahorita, en la tercera redacción, en el tercer estrato redaccional, que toma algunos estratos antiguos, incluye algunos otros, sobre todo le da el ritmo, la pauta, la narrativa, que finalmente es lo que quieren consolidar todos los evangelios, una narrativa inspirada que permite a quien la siga el encuentro con el resucitado. Recordemos que los evangelios se escriben para eso, para que nos encontremos con el resucitado. Volviendo al caso de Juan, hay una controversia importante cuando se hace esta tercera redacción que tiene que ver con la llegada al territorio de Tierra Santa de corrientes filosóficas y religiosas de Oriente, de lo que ahora es Irán, de Persia, sobre todo el gnosticismo y sus derivados. Entonces, frente a algunas de las pretensiones del gnosticismo, el tercer redactor o la tercera redacción, el tercer estrato redaccional, pues introduce algunos elementos de la polémica que se va dando, que vamos a ver con un poquito más de detalle en un momento. Pero equivaldría a ese tiempo. Ya nos estamos acercando a la década de los 90 del primer siglo. El último estrato redaccional, que tiene pues salpicadas algunas contribuciones a lo largo de todo el Evangelio, es sobre todo el autor del capítulo 21, lo que conocemos como el epílogo. Así como tiene un prólogo, tiene un epílogo. Ese capítulo 21 es, sin lugar a dudas, un agregado. Si se acercan ustedes al texto en el capítulo 20 y lo leen hasta el final, parece que ahí termina el Evangelio, se está despidiendo el redactor, ¿no? Y viene el capítulo 21 y vuelve a empezar, ¿no? Ese capítulo 21 está dedicado a dos figuras. Bueno, desde luego el Señor, que es la figura central de todo el Evangelio, pero estas dos figuras son Pedro y el discípulo amado. Ya el discípulo amado aparece en relatos anteriores del libro de la gloria, es decir, del relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, capítulos 14 al 20, pero el capítulo 21 como que quiere ubicar la relación, la preeminencia entre Pedro, que para esta época su figura, pero ya muerto sin lugar a dudas, pero su figura y su legado empieza a tomar preponderancia en toda la iglesia, en la catequesis, en la manera de entenderse como iglesia, ¿no? La comunidad de Juan no estaba centrada en la figura de Pedro, sino en la figura de este discípulo amado y en particular el final, como decíamos, estos últimos capítulos. Entonces, el capítulo 21 es agregado cuando empieza a consolidarse lo que podríamos llamar la gran iglesia. Y se empieza a consolidar de cara a otros movimientos, entre comillas, cristianos, que quienes siguen estas tradiciones no reconocen como auténticos.
Ya hemos dicho que las grandes tradiciones que encontramos en la iglesia primitiva es la paulino-lucana, que transmite el Evangelio de Pablo, la buena noticia como Pablo le enseñaba, la manera de acercarse y conocer a Jesús y a través del al Dios vivo, como le enseñaban Pablo y Lucas, que encontramos en las cartas de Pablo y en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. La tradición petrino-marcana, que habla del legado de San Pedro, tomado por Marcos, ese como asistente muy cercano a Pedro, y que encontramos básicamente en el Evangelio de Marcos. Luego la tradición Mateo-Santiago, que encontramos en el Evangelio de Mateo y en la Carta de Santiago, vinculada al mundo judío, a los cristianos de origen judío, etc. Y finalmente la tradición joánica, o juánica, o de Juan, o como le queramos llamar, que implica los textos del Evangelio y de las 3 cartas de Juan, ¿no? Primera, segunda y tercera. Es un poco difícil incluir en esta tradición al libro de la Revelación, del Apocalipsis, aunque se atribuye al propio Juan en el mismo texto, porque su lenguaje es muy diferente, su pedagogía es muy diferente. Pero volviendo a lo que estábamos comentando, estas 4 tradiciones se reconocen mutuamente, tienen sus diferencias, tienen, digamos, sus líderes, sus héroes. El héroe de una es Pablo, ¿no? El héroe del otro es Pedro, el héroe del otro es Mateo, y el héroe de esta última, podríamos decir, es Juan, aunque en todo el texto del Evangelio no se le nombre como tal, ¿no? Empiezan a captar que están naciendo otras comunidades que se dicen cristianas, que están elaborando sus propios textos sagrados, sus propios evangelios, pero que cuando estos 4 linajes los revisan, los leen, no reconocen a ese Jesús, por razones diversas, pero obvias todas, ¿no? En primer término, porque es un Jesús que parece acabar o destruir su humanidad. Esa fue la primera herejía, como veremos. Jesús no fue realmente hombre, era Dios, pero se había medio disfrazado de hombre para poder interactuar con los seres humanos sin asustarlos, por decirlo de alguna manera. Y ahí está el gnosticismo y el docetismo. Otras tradiciones empezaron a hacer evangelios donde era lo contrario. Jesús no tenía esa dimensión de vinculación definitiva y absoluta con el Dios vivo, ¿no? Era básicamente humano y Dios le había dado una bendición en algún momento de su vida. Total, empiezan a surgir todas estas comunidades y sus textos, y los cristianos y cristianas que pertenecían a estos 4 linajes principales decían: ese Jesús no es mi Jesús. Y empezaron a como aclarar, a configurar en qué consistían las características de aquel Jesús que conocían a través de la tradición y que compartían entre ellos, a través de su Sagrada Escritura, básicamente sus evangelios. Poco a poco empiezan a confluir estas 4 tradiciones, estas 4 iglesias, estos 4 legados, en lo que se llama la Gran Iglesia. Y como dijimos al hablar de Marcos, Mateo y Lucas, todos estos evangelios recibieron una especie de última edición cuando las 4 tradiciones confluyen en la consolidación de la gran tradición, de la gran iglesia, que empieza a llamarse a sí misma católica. ¿Por qué católica? Katá-olos,
donde caben todos, donde caben todas. ¿Quiénes son estos todos y todas? Quienes creemos en este Señor Jesús. No en el Señor Jesús que parece más un mago o un hacedor de milagros, que este Cristo cercano, frágil, pero al mismo tiempo poderoso en su amor, que encontramos en los evangelios, que después se llamarían canónicos. Entonces, todos los evangelios, al final, cuando empiezan a confluir todas estas iglesias en la gran iglesia, pues empiezan a leerse. Los que solo leían a Marcos empiezan a leer Mateo, Lucas y Juan. Los que solo leían Juan empiezan a leer los otros y incorporan algunos elementos de los otros evangelios como para hacer una especie de conciliación, ¿no? Como concordancia. Bueno, el capítulo 21 de Juan es un capítulo entero dedicado a esa concordancia, como algunos otros textos. Entonces, 4 niveles redaccionales, entre 40 y 50 años para que lleguemos al Evangelio como lo conocemos ahorita. Cuando yo estudié en la prehistoria, todavía no se había profundizado, como lo hemos hecho ahorita, en el valor histórico del Evangelio de Juan. Se presentaba el Evangelio de Juan como el último, pues son puros inventos de finales del siglo I, es el Jesús de la fe, no tiene nada que ver con el Jesús histórico, etcétera, etcétera. Pero desde entonces, en los últimos 40 años, se ha demostrado, como les pongo aquí, que hay algunos textos del Evangelio de Juan tan antiguos o más antiguos que Marcos. Entonces se recupera este sentido y valor histórico del Evangelio. Como les decía, otros estratos reflejan la situación de las comunidades cristianas tras la llegada del gnosticismo hacia finales del siglo I de la era cristiana. Y el conflicto, la tensión que se vive adentro de la comunidad en quienes aceptan la enseñanza gnóstica, habiendo sido cristianos o cristianos joánicos o de otras tradiciones, y digamos que se pasan a esa visión de Jesús, que preocupa mucho a quienes permanecen en su fe original, ¿no? Ahorita vamos a hablar en qué consiste y por qué es tan importante esta resistencia, esta reacción a dejarse un poquito embaucar por la moda gnóstica. La última redacción del Evangelio, nos estamos acercando al final del primer siglo después de Cristo, nos presenta una comunidad cristiana claramente diferenciada del judaísmo de la época. Tan es así que son comunes las expresiones a lo largo de todo el Evangelio de los judíos. Y los judíos le dijeron a Jesús, y los judíos le dijeron a los papás del ciego de nacimiento, etc. Y me imagino que ustedes, como cualquier persona que ha estudiado con un poquito más de detalle la historia de Israel, del cristianismo y de los evangelios, pues nos preguntamos, ¿cómo que los judíos? Jesús era judío, los discípulos eran judíos, todos eran judíos. ¿Por qué se habla de los judíos como si fueran otros? Pues precisamente porque ahí sí está presente esta especie de toma de distancia, de ruptura de la comunidad cristiana con la sinagoga, que ya explicamos con mucho detalle en el Evangelio de Marcos y también en el de Mateo, ¿no? Cuando los cristianos son expulsados de la sinagoga, en este momento de consolidación de la fe y la identidad judía, después de la caída del templo, y la preponderancia de la visión farisaica del judaísmo y la prohibición de cualquier otra manera de entender el judaísmo que no fuera la suya, lo cual deja a los cristianos fuera, ¿no? Entonces, eso explica por qué vamos a ver estas expresiones como, y los judíos le dijeron a Jesús,
y entre esos judíos no están sus discípulos o no está Jesús, es porque la comunidad está hablando de sus antagonistas, aquellos que optaron, que pasaron a formar parte de este judaísmo post-templo, post-destrucción de Jerusalén, que toma esta actitud como de repliegue y de defender lo que consideraban que era su identidad real definitiva. También a esta etapa, de final del siglo I, está esta polémica velada contra el movimiento gnóstico y en particular contra el gnosticismo cristiano. Ya veremos algunos de estos elementos cuando aparezcan en nuestro estudio del texto en sí, pero déjenme adelantarles algunos elementos. El gnosticismo es una evolución filosófico-religiosa de la religión primitiva persa, que se conoce como mazdeísmo, porque su dios principal era Ahura Mazda, que era el dios bueno, el dios creador básicamente, pero que siendo una cosmovisión dualista, presentaba también a otro dios, el principio del mal, que estaba en lucha eterna, permanente contra el bien, ¿no? Entonces, el mal queriendo vencer, el bien queriendo vencer. Y desde esa perspectiva, nadie sabía realmente quién iba a ganar. Entonces, por eso, en esa visión radicalmente dualista, había algunas personas que optaban porque pensaban que va a ganar Ahura Mazda y sus seguidores, o quienes seguían al principio del mal y sus seguidores. Con el tiempo, esta visión dualista evoluciona, va incorporando algunas otras tradiciones, seguramente también experiencias de trascendencia, si queremos llamarlas místicas, pues podrían ser hasta místicas, que van atenuando ese dualismo radical y empiezan a elaborarlos con otros términos, con otras características, los van enriqueciendo o los van atenuando. Y de ahí viene el gnosticismo. El gnosticismo también nos hace pensar en algunos elementos del platonismo y en particular del neoplatonismo, ¿no? Como de un uno, y se percibía el uno como la perfección absoluta, algo pasa, y distintas tradiciones lo ponen de maneras diferentes, que ese uno como que se desdobla, se divide, y eso se ve ya como algo malo, porque lo uno es lo más sencillo, lo más simple, y lo simple desde esa visión tiene también este sentido de perfección, ¿no? Cuando ya algo está dividido ya no es perfecto, ¿no? Bueno, podemos dedicarle mucho tiempo a pensar en por qué y qué está detrás de esta filosofía. Pero bueno, en esta tradición, todo lo que va separando del uno implica un descenso, implica una lejanía, toma de distancia del inicio, que era perfecto, y el anhelo de quienes se han visto desterrados, desterradas, ubicados en esta situación de multiplicidad destructiva, de esta fragmentación dolorosa, el querer volver a el uno, ¿no? Bien. En el caso de la tradición mazdeísta, del zoroastrismo, como también se llama, siguiendo el nombre de su gran profeta, Zoroastro, empiezan a elaborar una cosmovisión que presenta al principio del bien como absolutamente espiritual e inmaterial, y que todo lo que encontramos en el mundo material es una toma de distancia, una caída de ese mundo espiritual
de donde provenimos todas las almas, ¿no? Y al cual esas almas quieren volver, tienden a volver. Esa caída fue propiciada por un principio malo, un principio que odia a las almas y las quiere atrapar, y la manera de atraparlas es encerrarlas en cuerpos materiales, ¿no? Meterlas al mundo material y tratar de seducirlas para que se queden aquí y no vuelvan a su origen. El principio divino que habita en cada ser humano vuelva a su origen, vuelva a fundirse con ese uno. Eso diría sobre todo el mundo platonista y neoplatonista. Hay cualquier cantidad de variaciones de esto. Pero lo que nos interesa es cómo afecta al cristianismo y cómo afecta de manera particular a las comunidades joánicas, eventualmente a todas las comunidades católicas, cuando las 4 tradiciones se confluyen en una sola iglesia. La razón principal tiene que ver con lo que les acabo de decir. ¿Cómo Dios va a salvar a sus criaturas que están presas en el mundo material asumiendo una realidad material? Imposible. Dios no se va a contaminar con eso. Entonces, algunos pues de plano niegan que Jesús sea el Mesías o el Salvador y se inventan otras figuras. Eventualmente hubo líderes de todas las ramas del gnosticismo que se presentaban a sí mismos como espíritus que habían llegado a ayudar a otros espíritus a liberarse de sus ataduras materiales y volver al uno o volver al lugar donde habitaba el principio del bien. Pero el centro de la experiencia cristiana y sobre todo de la vivencia de redención de sanación cristiana, que es el encontrar al Dios que hecho ser humano, hecho hombre, te transmite, te revela la dignidad de tu imagen divina en lenguaje humano, que te redime, asumiendo humanamente sobre sí lo que te deshumaniza, el egoísmo y la distorsión que produce, pues la visión gnóstica destruye ese camino cristiano, finalmente. Como les digo, algunas de sus ramas decían, no, Jesús no fue el Mesías, todo lo que dicen es una mentira. En realidad ahora ha llegado el verdadero emisario del principio del bien, del uno, en fin, y ese es el que nos va a guiar, y nos va a guiar a través de prácticas que toman distancia del cuerpo, que maltratan lo material, que lo consideran inútil, inmundo, una carga, y nos va a llevar a espiritualizarnos para finalmente podernos liberar y volver a nuestro origen. Había otros que no. Podríamos decir, habían tenido ya una cierta experiencia del Señor Jesús y no estaban dispuestos o dispuestas a renunciar. Pero les llamaba la atención, les parecía interesante esta cuestión de lo material y lo espiritual, y que el camino de ascenso era hacernos cada vez más espirituales, etc. Y entonces nace un cristianismo gnóstico que empieza a cambiar al Jesús de los evangelios por un invento, ¿no? Donde Jesús, como les digo, en ocasiones parece más un mago. Algunos de los relatos que nuestras abuelitas nos contaron, al menos la mía, que provienen de algunos de estos evangelios apócrifos gnósticos, ¿no? Del niño Jesús que agarra una palomita de barro y le sopla la palomita y se va volando la palomita y todos quedan asombrados, que en un lugar donde paran camino de Egipto, no me acuerdo si de ida o de vuelta, de haber sido de vuelta porque ya el niño hablaba, pues hay un ladrón que está ahí, un ladrón que eventualmente, no sé si sería Barrabás o alguien,
Total, que el niño empieza a revelarle quién es, ¿verdad? Este Jesús mágico, que iba bien con algunas de las propuestas del gnosticismo que venían, estas comunidades cristianas originales dicen, ese no es mi Jesús, aquí hay un peligro grave, y se dedican a denunciar, a oponerse. La tercera redacción del Evangelio de Juan muy probablemente tiene que ver algo con eso. Y la primera, las tres cartas, pero la primera carta sobre todo de Juan es una denuncia, porque dice, eran de nosotros, ya no son de nosotros, ya aceptaron otra cosa, ya son los ya son los seguidores del anticristo. Y el anticristo no es una figura política o algo así, como a veces se dice, es el Cristo falso del gnosticismo, ¿no? Entonces, ese anticristo no es nuestro Cristo. El Cristo que asume sobre sí el dolor de la humanidad para redimirla, el Dios que se revela como amor en Cristo, etc. No olvidemos el nombre de la secta, gnosticismo. Gnosis significa conocimiento, era una palabra muy alta en el sentido apreciada en el mundo griego. Los filósofos querían alcanzar la gnosis, cultivaban la gnosis. Pero en esta tradición religiosa, filosófico-religiosa, se identificaba con una especie de conocimiento esotérico, ¿no? Arcano, oculto, que solamente los iniciados recibían y que para salvarte necesitabas acceder a ese conocimiento. Cuando tenías ese conocimiento, eso se traducía, por ejemplo, en el desprecio al cuerpo, en el desprecio a todo lo material y la tendencia a este como espíritu o vida espiritual, vida inmaterial, vida sobrenatural, trascendente, que despreciaba la realidad de la creación, por ejemplo. Y vemos cómo empiezan a meterse todos estos mensajes equívocos que corrían el peligro de dar al traste con la experiencia cristiana de Dios, ¿no? El Dios que asume mi naturaleza humana para sanarme, salvarme desde ella. Y la asume para, en esa naturaleza humana, acoger lo que me deshumaniza, el dolor, las rupturas, las heridas de mi vida, y humanamente, desde esa vivencia de acoger, de aligerarme lo que yo voy cargando, capacitarme para que yo pueda encontrar mi vocación a amar. Pero no separado de mi cuerpo, sino finalmente integrado sanamente con mi cuerpo, con mi mente, con todo lo que soy, con todos mis estamentos. Entonces, como les comentaba, estos cristianos gnósticos o gnósticos que adoptan elementos del cristianismo, se fabrican un Jesús que representa, que coadyuva la visión de sospecha de lo material propia de esa tradición. Y ya decíamos que creían que la salvación estaba en un conocimiento, es decir, en una elaboración, una narrativa, una doctrina mental, conceptual, que quien la alcanzaba recibe esta sabiduría, esta manera de estar en el mundo, de tal forma que pudiera desprenderse del mundo, de lo material y llegar a lo espiritual. El Dios de los cristianos salva amando al concreto de cada hermano, de cada hermana. Y las características, recordemos los frutos del Espíritu en la carta de Pablo, en particular en Gálatas, es lo que permite captar que una persona está en vínculo con Dios a través del Espíritu.
Recordemos que es alegría, solidaridad, afabilidad, paz, esperanza, dominio de sí, etc. Características de quien en el interior de su corazón construye comunidad, ama, acoge, acompaña de manera particular a quien está pues más separado, más dolido, como diría el Papa Francisco hoy en día, marginado, descartado. El Espíritu de Dios nos mueve en esa dirección. Quien actúa así, no quien dice Señor, Señor, dice el Evangelio, quien actúa así, transmite, irradia, serían los criterios para decir esa persona ha encontrado al Dios de Cristo y vive en comunión con Él. En la gnosis no, era el que sabía, ¿no? El gran sabio que desde su sabiduría tomaba distancia en particular de aquellos que estaban totalmente manipulados, manejados por el espíritu del mal en sus manifestaciones materiales, y por lo tanto su actitud era muy distinta, era de soberbia, era de maltrato, etc., ¿no? Era de desenfreno, porque es una de las cosas que suelen pasar en el gnosticismo original, en el clásico y en sus manifestaciones a lo largo de la historia, ¿no? Es común que estos que buscan la perfección de lo espiritual, ahí no hay nada que tenga que ver con lo corporal, con lo material. El siguiente paso es decir, pues si el cuerpo es una mugre, no sirve para nada y solamente me tiene atrapado en este mundo, y mi espíritu ya recibió la gnosis, mi espíritu, mi alma ya está en camino al encuentro con el uno, con la divinidad o como le quieran llamar, pues que el cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Entonces vemos ese contraste, porque en esas comunidades de perfectos, pensemos en los cátaros, en los puros, que es lo que significa cátaros, que es una manifestación del gnosticismo casi 1000 años después de lo que estamos diciendo ahorita. Por un lado hablan de pureza y por otro lado su vida era muy común encontrar estas depravaciones morales, ¿no? Bueno, todo esto para subrayar por qué esta comunidad es como la primera línea de batalla contra el gnosticismo que está llegando, ¿no? Bien. Otro de los elementos propios del Evangelio de Juan es el profundo conocimiento de las fiestas religiosas y tradiciones del pueblo judío. De hecho, veremos que en la estructura del libro de los signos, los primeros 12 capítulos, está ordenado por las fiestas judías. Y hay un mensaje que está en el fondo. ¿Por qué cada una de estos discursos revelatorios de Jesús coinciden con una fiesta judía? Incorpora palabras hebreas y arameas sin explicarlas, ¿no? Rabbi, Rabboni, Meshaya, Kefas, etc. Como les comentaba, cuando yo estudié teología, era considerado como el más griego de los evangelios. Hoy en día nos damos cuenta, hay un consenso de que es el más judío de los evangelios. Y esto en particular al descubrir las temáticas, metáforas similares a las encontradas en los rollos del mal muerto, que ha llevado a algunas personas a sacar conclusiones gratuitas, ¿no? ¿A qué voy? En la literatura de los rollos del mal muerto aparece una simbología de fuerzas en pugna, ¿no? La luz contra la oscuridad, ¿no? La vida contra la muerte, lo temporal contra lo eterno, la verdad contra la mentira, sin lugar a dudas. Algunos de estos giros o de estos manejos literarios de la oposición, de esta lucha de opuestos, aparecen también en el Evangelio de Juan en características
no iguales, pero con un manejo, vuelvo a decir, literario similar. Lo cual nos hace ver que conocían esta que tal vez era de las más judías de las judías, de las sectas, los esenios, autores de los libros del Mar Muerto. Pues eso lo conocían los redactores del Evangelio de Juan. Por lo tanto, sí su sentir, la transmisión de muchos de sus contenidos místico-teológicos tienen una profunda identidad judía. Siguiente punto importante para ubicarnos en el contexto: ¿quién lo escribió? Como pasa con los otros evangelios, el autor nunca se identifica por nombre. Ninguno, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, dicen yo Juan o yo Lucas. Entonces, es o por que desde la antigüedad alguien trató de descubrir, vinculando la narrativa con otros relatos, a lo mejor con tradiciones que ya empezaban a circular, para asignarle un nombre, generalmente que tuviese el peso de los apóstoles, ¿no? Algunos autores consideran, en el caso del Evangelio de Juan, que el versículo 21-24 del epílogo propone que el autor del Evangelio es esa figura, que ya veremos con detalle, del discípulo amado. Literalmente dice en ese versículo: este es el discípulo que testifica estos eventos y quien los escribió. Sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, desde ahí, y consolidado con esa frase, empieza esta identificación del autor del Evangelio con el que describe el capítulo 21, versículo 24, como el discípulo amado. El autor, a lo largo del texto, se presenta como testigo ocular. En el capítulo 1, en el 19, en el 21, habla en presente, habla como alguien que vio, que vivió eso que está describiendo. Corrobora esto con muchísimos detalles, como la hora del día. Eso ya verán ustedes cómo llama la atención. Usa mucho eso, ¿en qué momento pasa eso? Muy de madrugada, en la tarde, en el calor del mediodía, etc. Describe detalles del entorno. Conoce, por ejemplo, en el capítulo 4, cómo era el pozo de Jacob, en dónde estaba ubicado, de cara o con relación al pueblo al que servía ese pozo de Jacob. La descripción que hace, ya les decía, de la piscina de Betesda, ¿no? Con sus pórticos y las escaleras que bajaban hasta donde estaba la piscina, etc. El texto en general revela que el autor tenía un buen conocimiento de la geografía de Tierra Santa y de la ciudad de Jerusalén antes de la destrucción del templo. En cuanto a la figura, a la cual le dedicaremos mucho tiempo, del discípulo amado, algunos exegetas consideran que es un recurso literario para describir a cualquier creyente congruente. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que vemos discípulo amado, está diciendo aquel que se deja amar por Jesús, aquel que se vive amado por Jesús. Y por lo tanto, ahí tenemos que ponernos todas y todos. Ese es el héroe del Evangelio de Juan, no Pedro, el discípulo amado, el que tiene la sensibilidad para acercarse a Jesús, dejarse amar por él y amarlo. Entonces sería un recurso literario, ¿no? Otros creen que hace referencia a Lázaro, de quien el texto dice que era literalmente amado por Jesús en el capítulo 11 y 12. También se ha propuesto a Tomás.
dado que la narrativa de su incredulidad era originalmente el final del Evangelio. El final original del Evangelio de Juan era el relato de la duda de Tomás y de que cuando se encuentra con el Señor resucitado, pues cambia esa duda en fe, esa enseñanza, ¿no? Por ejemplo, la insistencia de Tomás de ver la herida del costado de Jesús. ¿Por qué no se iba a conformar con la herida de las manos? Pues porque hubiese sido aquel que en la última cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, ¿no? Como subrayando, quiero ver que efectivamente eres el resucitado. La mayor parte de los autores se decantan por la interpretación tradicional de que el discípulo amado es Juan, uno de los hijos de Zebedeo, y por lo tanto sería vinculado con el versículo 21-24, con el autor del Evangelio. Siguen así a San Ireneo, quien escribe a finales del siglo II diciendo, y les pongo literalmente, después, porque ha estado describiendo cómo surgieron todos los evangelios, dice, después Juan, discípulo del Señor, quien se recostó sobre su pecho, escribió su propio evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Claro, Ireneo está escribiendo casi 100 años después de esto, pero Ireneo dice que ese dato se lo dio personalmente Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan. Y así es como se va construyendo la tradición, ¿no? A través de testimonios que se consideran congruentes o que tienen autoridad. Este discípulo amado aparece en relación cercana con Pedro, es decir, como parte del círculo de discípulos más cercanos a Jesús. Está presente en momentos donde Pedro, Santiago y Juan están, ¿no? Bueno, no se menciona a Juan en ningún momento del Evangelio, ¿no? Finalmente sabemos que Juan, hermano de Santiago, fue un personaje central en la vida de la comunidad establecida por Jesús, y así aparece en los evangelios sinópticos. Se ha explicado de distintas maneras, ¿no? ¿Por qué el círculo más cercano de Jesús eran estos tres? Pedro, Santiago y Juan. Había dos son hermanos, Santiago y Juan, pero Pedro también tenía un hermano que era Andrés, y aparece en el evangelio de Juan. Pero el círculo más cercano son estos tres discípulos que después son nombrados apóstoles. Lo más probable es que hayan sido las personas que iniciaron con Jesús, ¿no? Los primeros que lo conocieron y decidieron seguirlo. Y por lo tanto el Señor les tenía más confianza. Recordemos que pasa por crisis fuertes su movimiento. Y estos discípulos se mantuvieron firmes. Sin embargo, no se habla de Juan en el Evangelio que lleva su nombre, lo que se entendería si él fuese el autor. No estaría parándose el cuello diciendo yo soy el que hace, yo soy el que transmite esto. Pero por otro lado llama la atención que el autor del Evangelio, del cuarto Evangelio, como también se conoce al Evangelio de Juan, no habla de los grandes eventos en que Pedro, Santiago y Juan participaron. No se habla de la resurrección de la hija de Jairo, no se habla de la transfiguración, no se habla de la oración de Jesús en Getsemaní. Es posible constatar que el prólogo y el capítulo 21 del Evangelio son composiciones de otro autor, ya se los había comentado. Solo en el prólogo se habla de Jesús como el logos, la palabra o el verbo, nunca más. En ningún otro momento del Evangelio. Por todas estas razones, la crítica exegética moderna prefiere hablar de varios estratos redaccionales, como comentábamos, y asignarle la autoría del Evangelio no a una persona, sino a una comunidad. Entonces diríamos, no hay
una persona, Juan o quien fuese, discípulo amado, que escribe el Evangelio, sino una comunidad. La comunidad joánica, que sería el ambiente donde también se redactan las que conocemos como cartas de Juan, 1, 2 y 3. Fíjense en este icono de San Juan, dice Ho Agios Ioannes, Ho Theologos. Como les decía, el santo Juan, el teólogo. En la tradición ortodoxa, el Evangelio de Juan es el más apreciado sin lugar a dudas, y por ser el Evangelio teológico del estudio que describe, que transmite la verdad profunda del misterio divino, se le asigna eso también a Juan. Entonces, un ortodoxo no les va a decir Juan Evangelista, para diferenciarlo de Juan el Bautista o de los otros Juanes de la historia, sino que les va a decir Juan el teólogo. Los estudiosos han llegado al consenso de que la actual redacción del Evangelio se concreta hacia finales del siglo I después de Cristo. Y la tradición considera a Éfeso, este centro urbano tan importante de lo que ahora es Turquía, ahora se encuentra en Turquía, en aquella época Asia o Asia Menor, como el lugar de redacción. Y esto por el contenido y estilo del Evangelio. Éfeso era una ciudad muy grande y tenía una población judía muy grande. Ya hemos comentado el contexto de Éfeso en nuestro acercamiento a el libro de los Hechos en el podcast. Se han usado las cartas primera, segunda y tercera de Juan para ubicar también al Evangelio como respuesta, ya les comentaba, a las herejías emergentes del docetismo y el gnosticismo, que distorsionaban la figura, el carácter y enseñanzas de Jesús, tal como la enseñaban los evangelios sinópticos. El docetismo es un tipo de gnosticismo. Los docetistas afirmaban que el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, no era realmente hombre, era como un Dios disfrazado de ser humano que con todos sus poderes podía hacer que la gente lo viera con esa figura humana, pero nunca se habría contaminado de haber asumido la fragilidad propia de la naturaleza humana. Esta lucha contra el docetismo y el gnosticismo explica el énfasis en el Evangelio por la identidad humano y divina de Jesús. Pues ya para terminar, en lo que quería compartir con ustedes en esta primera sesión, ¿cómo fue compuesto? ¿Cuáles son sus fuentes? Ya sabemos, los expliqué, cómo hay un germen en la propia vida de Jesús y sus discípulos y cómo se van agregando otros elementos a lo largo de la vida. La descripción más antigua de cómo se consolidaron los evangelios la encontramos en San Agustín, que es el que transmite el orden en el que quedaron los evangelios en los papiros y finalmente en tu Biblia y en mi Biblia. Primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Con esta lógica, Mateo, el evangelio escrito el más completo, escrito para la iglesia, para ser utilizado, por eso lo describíamos cuando hablamos de Mateo como el evangelio eclesial o de la iglesia. Marcos como un resumen de Mateo, como era tan caro conseguir una obra completa porque había que copiarla a mano, pues hasta para ser más fácil de leer o de difundir se hace este resumen de Marcos. Lucas, que sería quien completa a los anteriores con algunos testimonios de la Virgen María, que hubiese conocido Lucas. Recuerden que Lucas en las tradiciones ortodoxas es Lucas el iconógrafo, así como
Juan es el teólogo, Lucas es el iconógrafo, porque a él se considera como el primer iluminado por el Espíritu para hacer un icono, y era el icono de la Virgen, que es el que conocemos como el prototipo de la Theotokos, de la Virgen. Y finalmente Juan, desde la perspectiva de San Agustín, habría sido un evangelio que, a diferencia de lo que vimos, ¿no?, que va resumiendo, que va ampliando, este sería, digamos, el evangelio de la revelación, a través de la cual el Espíritu enriquece todo lo que anteriormente se hubiese completado. Otras teorías dicen que el evangelio más antiguo sería el de Mateo, Lucas lo desarrolla y después, como les comentaba, Marcos lo resume. La exégesis contemporánea, que es lo que hemos estado transmitiendo desde que iniciaron nuestras conferencias, subrayan que cronológicamente en su redacción final el más antiguo es Marcos, seguido de manera casi paralela por Mateo y Lucas, ¿no?, y que Juan en su redacción final fue el último en quedar como lo conocemos ahorita. Pero recuerden y mantengan presente en su imaginario que tiene pasajes, lo veremos cuando entremos al texto del Evangelio, tan antiguos o inclusive más antiguos que el de Marcos. Es una superposición, como les digo, de estos estratos redaccionales. Pues hasta aquí lo que tenía preparado para ustedes. Si quieren dejarnos algunos comentarios o preguntas, trataré de retomarlas en la segunda conferencia, que será en vivo. Esta es grabada, y en esa que esté en vivo responderemos algunas de estas preguntas o comentarios, más aquellas que surjan de la temática de nuestra segunda charla. Que tengan un buen tiempo, buenas tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Dios con ustedes.